Descuidadamente esparcimos semillas que nos figuramos no ver más, pero, al cabo de años, brotan de ellas plantas cuyo fruto hemos de cosechar. El pensamiento obedece a la universal ley de que cada cosa engendra su semejante, y por lo tanto, todo pensamiento influye en el ánimo según su naturaleza. Son como veloces palomas mensajeras, que llevan lo que les ponemos. Nuevo estímulo para gobernar nuestras fuerzas mentales recibiremos, al convencernos de que, si repudiamos los pensamientos pesimistas, coléricos o penosos, alejaremos de nosotros la enfermedad y el infortunio, y que por medio de una placentera y armoniosa disposición mental, podemos conservar la salud y merecer los favores de la suerte. Si analizamos la naturaleza de una estrella, por lejana que esté, averiguaremos qué metales hay en su incandescente atmósfera, pues cada metal da su raya peculiar en el espectro. De análoga manera, un observador versado en química mental puede analizar el carácter de una persona, aunque le sea desconocida, y decir qué vicio, pasión o defecto hace presa en él o en ella. Todas las cosas tienen sobre nosotros el poder que les consentimos, lo que pone espanto en el corazón de una persona. No levanta en otro ni la emoción más leve. Y algunas personas dominan su mente hasta el punto de que nada les saca de quicio. Hubo quien perdió fortuna, casa y familia, quedando pobre y solo en el mundo. Y sin embargo, nadie escuchó una sola queja de sus labios, ni echó de ver señal de flaqueza en su vigoroso ánimo. Era docto en la ciencia del bien pensar y sabía resistir victoriosamente todo pensamiento o cavilación que amenazara perjudicarle. Neutralizaba la discordancia con la armonía, el error con la verdad, el odio con el amor y la envidia con la caridad. Quien algo teme es porque ha dado ocasión a que prevalezca contra él o ella lo temido, estableciendo relaciones que desde luego podría romper si supiera dominar su mente. Siempre que nos sentimos desalentados, aburridos, tediosos, infelices y miserables, lo debemos a pensamientos pomposos, cuyo antídoto es tan sencillo y eficaz como el agua contra el fuego. El pensamiento obedece a la universal ley de que cada cosa engendra su semejante, y esto corrobora la maravillosa verdad del precepto que nos manda a amar a nuestros enemigos, porque si los odiáramos, añadiríamos combustible a la hoguera en vez de apagarla con los refrigerios del amor, que convierte en amigos a los enemigos. Los pensamientos puros neutralizan las sugestiones lascivas, lujuriosas y concupiscentes. El amor abnegado es capaz de transmutar en poco tiempo en delicadamente sensitivo un temperamento grosero. Todo cuanto de los demás nos llega es la misma índole de lo que les enviamos, y encontramos en ellos precisamente lo que buscamos. Si tratamos de describir lo bueno, puro, noble y verdadero, despertaremos estas altas cualidades. Pero si sospechamos lo malo, obsceno, vil y falso, se transparentarán a través de nuestros recelosos pensamientos tan aviesas cualidades. Los afectos de nuestro corazón y la modalidad de nuestra mente determinarán con matemática exactitud la índole de nuestros actos y la tónica de nuestra conducta, cuya cosecha será, por ineludible ley, de la misma especie que la siembra. De la simiente de odio en el corazón no podrá brotar florescencia de amor en la vida. Del pensamiento siniestro derivará sin remedio la siniestra acción. La semilla de venganza dará sanguinolentos frutos. Si en nuestro interior arde con viva llama el espíritu de amor y de él henchida nuestra voz hablamos al más empedernido criminal, despertaremos en su corazón el mismo espíritu que allí dormita,
Pero si por desgracia le tratamos con torcida y malévola disposición de ánimo, despertaremos en él o en ella los satánicos elementos de su naturaleza inferior. El bien siempre sale al encuentro del bien. El mal responde indefectiblemente al mal. El odio sucede al odio y el amor acompaña al amor. Tal es la ley de afinidad espiritual, tan exacta e inexorable como las leyes matemáticas. Para tener amigos es necesario que nos portemos amistosamente. Para ser amados es indispensable amar. Aún los mismos brutos responden a la índole de nuestros pensamientos y ceden a la influencia de fuerzas benignas. 10 hombres no serían bastantes para sujetar a un toro bravo. Y sin embargo, toda la torada sigue dócilmente los pasos del manso cabestro que la guía. Algo hay en nuestro interior siempre pronto a salir alborosamente al encuentro de la amabilidad y la benevolencia. Dice un moralista oriental: si alguien me injuriase de propósito, le correspondería con voluntarioso amor. Cuanto peor me tratara, mejor con él me portaría. Llegará época en que nadie consienta alimentar siniestros pensamientos en su mente. Como no se atrevería a derramar mala semilla en sus tierras de labor. Cuantos observan el carácter que denotáis como cosecha moral en la edad madura, conocen qué simiente sembrasteis en el suelo de vuestra juventud, sin necesidad de averiguar vuestra pasada vida, pues estaréis cosechando lo que sembrasteis. Y quien siembra ortigas, no espere nunca cosechar rosas. ¿Cómo sería posible que las simientes de brutalidad y venganza fructificaran en amor y dicha? Los rostros adustos y repulsivos llevan el estigma de viciosos y egoístas pensamientos, mientras que los semblantes serenos y apacibles son como la troj, en donde se almacena la copiosa cosecha de una mente pura y placentera. Hay quienes se figuran que estamos amontonados en un mundo de juguete de la antojadiza casualidad y del cruel destino. Pero lo cierto es que vivimos en un mundo sujeto a las leyes absolutas y orden perfecto, donde nada sucede por azar, sino que hasta el más insignificante pormenor de nuestras vidas obedece a un régimen tan exacto como el que mantiene a los planetas en sus órbitas. Donde veamos discordancia podremos tener la seguridad de que proviene de mala siembra. La persona que siempre se está quejando de su suerte y descarga su mal humor sobre los demás no es una persona completa. Por lo tanto, hemos de precavernos de los malos pensamientos y de las morbosas emociones, lo mismo que proteger nuestras casas contra las embestidas de los ladrones. Hemos de aprender a expulsar de nuestra mente los pensamientos nocivos, pues si les consentimos anidar en ella, nos irán deteriorando poco a poco el cuerpo, ya que del temperamento mental depende en muchísima parte el temperamento fisiológico. Hemos de convencernos de que solo el bien puede estar en armonía con la verdad, y que el mal no es ni más ni menos que la falta de armonía. Lo real ha de ser forzosamente verdadero, y lo ilusorio ha de ser necesariamente falso, pasajero, caedizo y mortal. Únicamente puede ser real lo bueno, lo puro, lo casto, armonioso y verdadero. Todo lo demás es falso, remedado y falaz. El jubiloso y esperanzado pensamiento es ya de por sí antídoto infalible de multitud de dolencias psíquicas. Mantened ideales optimistas y desvaneceréis el pesimismo engendrador de miseria y fracaso. Vigilad y guardad las puertas de vuestra mente para impedir la entrada a los implacables enemigos de vuestra dicha, y os asombrará ver cuán luego mejoráis de conducta y acrecentáis vuestro poder. Cada pensamiento placentero, amoroso, se multiplica como hervidero de sana semilla y esclarece los ideales que realizan la vida y al par sofocan los pensamientos deprimentes, cuya intensificación
es incompatible con la de sus contrarios. La vida cobra indecible vigor y el carácter no soñada entereza cuando mantenemos nuestro pensamiento optimistamente orientado hacia el bien. Quien descubre el secreto de los fundamentales principios del universo, penetra en el corazón de las cosas y vive en el seno de la realidad. Es inestimable el valor intrínseco de nuestros habituales pensamientos en la determinación de la conducta cotidiana, pues de su calidad depende la de nuestros ideales, que jamás podrán ser nobles si es vil el pensamiento. Así conviene mirar la vida desde un acertado punto de vista en que brille la esperanza, pues las personas de cuya mente irradian generosos y nobles pensamientos son alivio del apesadumbrado, consuelo del triste, aliento del oprimido, y en el hogar y en la calle, en el trato de familia y en las relaciones sociales, por doquiera derraman raudales de armonía entre cuantos les rodean. Hay quienes durante años enteros guardan rencor a sus enemigos, y esta siniestra actitud mental los incapacita para dar de sí cuanto de otro modo pudieran, pues nadie estará en disposición de movilizar la totalidad de sus fuerzas interiores mientras alimente pensamientos rencorosos y vengativos hacia el prójimo. Nuestras facultades solo rinden toda su utilidad cuando actúan en perfecta armonía. Si no hay benevolencia en el corazón, no podemos hacer obra buena intelectual ni manual. Contra los malos pensamientos que otros nos sugieran, no hay mejor defensa por nuestra parte que la indulgente y benévola actitud respecto del ofensor, pues ningún pensamiento dañino tiene fuerza bastante para atravesar la coraza del amor. Hay quienes serenos, alegres, contentos y dichosos pasan la vida sin que nada los perturbe, porque son de temperamento armónico, y como a todos aman, de todos reciben amorosa correspondencia. No tienen enemigos, porque no suscitan antagonismos, y de aquí que apenas sufran pesares ni les acometan tribulaciones. En cambio, otros están siempre de mal humor, y se muestran adustos, descorteses y aún groseros en su trato, como si destilaran veneno de todas las entrañas de su cuerpo. Y así es que no pueden por menos de levantar recelos y malevolencias. Ni aún secretamente cabe odiar al prójimo, porque, a través de las palabras melosas y las atenciones lisonjeras, se transparentarán los malos pensamientos que llenen nuestra mente y las siniestras pasiones que aniden en nuestro corazón. Las personas de intensa cultura deben estar convencidas de que todo pensamiento discordante, todo esfuerzo por sobreponerse injustamente al prójimo y despojarle de lo que le corresponde, toda acción dimanante de un mal pensamiento, han de dar por resuelto próximo o remoto un daño muchísimo mayor que el pasajero beneficio inicuamente logrado. Han de comprender que tarde o temprano ha de restablecerse el equilibrio alterado por cualquier transgresión leve o grave de la justicia, la equidad y el altruismo. La norma moral debe consistir en el común conocimiento de que la paz, el gozo, la prosperidad y la dicha no tienen manantial más puro y copioso que el respeto a la verdad y el ejercicio de la justicia. Así será mucho más fácil seguir el sendero que conduce a la verdadera vida, porque obedeciendo a las personas por imperio de su voluntad a la ley divina, predominarán en el mundo la paz y el bienestar. La influencia mental. Todo pensamiento y toda emoción vibran a través de las células del cuerpo, comunicándoles tonalidad idéntica a su índole vibratoria. Un pensamiento de odio se desvanece al instante en presencia de otro de amor. El pensamiento recto es un capital que reditúa abundantes dividendos. Es creencia tan general como errónea la que cuenta por imposible resguardar el cuerpo de las enfermedades que la patología llama hereditarias. Con esta preocupación tan extendida, es muy extraño que disfruten verdadera salud los aprensivos. Ley de la vida es el normal funcionamiento del organismo, pues toda anormalidad, desequilibrio y discordancia son ajenos a nuestra íntima naturaleza y derivan siempre de alguna transgresión física, mental o moral.
Muchas personas que se tienen por libres viven hoy en más opresora esclavitud que los negros antes de la abolición, porque son esclavos de supersticiosas aprensiones que los mantienen en continuo recelo de caer enfermos y temen mucho más a una corriente de aire o un enfriamiento de pies que el esclavo pudo temer a su dueño. Siempre andan envueltas con delicadezas y excesivos escrúpulos en acciones, gestos y palabras, y en cuanto les pica un mosquito, llaman al médico, sin cuyo permiso no se atreverían a salir de casa, por muy graves deberes que hayan de cumplir. Las enfermedades serán prueba de que no supo gobernarse a sí mismo quien las sufre. Para ser feliz, es necesario ser bueno. Así como las placas fonográficas reproducen con insobornable fidelidad el más leve rozamiento o desentono de la voz cantante, así las células, tejidos, órganos, aparatos y funciones del organismo corporal reproducen cuantos desvíos, deslices, traspiés, tropezones y caídas damos en el sendero de la vida. Los quebrantos de salud son casi siempre expresión tardía de livianas costumbres o viciosos hábitos mentales, cuando no resultan de malas condiciones de herencia fisiológica. Cada pensamiento de enemistad hacia el prójimo y cada emoción descontrolada del ánimo es un elemento morboso cuya reiterada acción acaba por determinar una dolencia orgánica. Una vez convencidos de que nuestra actitud mental influirá directamente sobre nuestra naturaleza, nos será relativamente fácil enmendar nuestro camino y alcanzar el bienestar por medio de los buenos pensamientos. La persona se convierte en lo que piensa, es decir, que sus costumbres, modales, actos, gustos, tendencias y aficiones son de condición idéntica a sus habituales pensamientos. En los rasgos del semblante, en el fulgor de la mirada, en el acento de la voz, en el aire que se desprende de toda su persona, denota a el hombre o a la mujer como piensa y como siente. Por lo que al sagaz observador no le es difícil distinguir, por el solo aspecto exterior, la condición del individuo. Dijo Swedenborg que la persona escribe su vida en su naturaleza psíquica, donde después la leen los ángeles. Así también pueden leerla, aunque no sean ángeles, cuantos posean la suficiente agudeza de vista psíquica para descubrir el pensamiento ajeno en los reflejos del semblante y en las modulaciones de la voz. En verdad, nada nos es posible disimular ni encubrir, porque, a pesar de nosotros, dejaremos algún resquicio por donde la sutil indagación psíquica atisbe nuestro verdadero estado de ánimo. Conservar la salud y gobernar el cuerpo es tan hacedero como administrar un negocio. El pensamiento recto y la conducta correcta son los factores de la vida feliz, de los goces de la mente, de las satisfacciones del ánimo y de la salud del cuerpo, porque el cuerpo será tal como sea la mente. Conocidísimo es el hecho de que toda dolencia corporal se agrava en proporción a la intensidad con que nos lamentamos de ella, y así conviene convertir nuestro pensamiento hacia la convicción de que la salud no ha de venirnos de fuera, sino que en nuestro interior está para conservarla o perderla, según sea la actitud mental que determine nuestra conducta y establezca las condiciones de nuestra vida. Nunca os forjéis una siniestra ni nefanda imagen de vosotros mismos, sino que sin jactancia ni engreimiento, reflejaos en el espejo de la mente como si resplandecieran en vosotros cuantas perfecciones puso Dios en su terrena imagen, y que esta representación sea el ideal a que convirtáis todos vuestros esfuerzos. Estemos seguros de que nuestras ideas, deseos, aspiraciones, anhelos y actitudes mentales influyen vibratoriamente en todas las células del cuerpo y determinan su salutífera o morbosa condición fisiológica, hasta el punto de que un arrebato de cólera, un acceso de ira, una explosión de celos, un disgusto repentino, cualquier incidente emotivo de violenta intensidad, pueden alterar los humores y sobre todo la sangre, de modo que produzcan la muerte. Todos los órganos reciben la influencia mental, aunque en menor grado que el cerebro, y por ello todas las funciones orgánicas se perturban en cuanto una viva emoción desequilibra la mente.
¿A quién no se le han quitado las ganas de comer al recibir una mala noticia o incomodarse gravemente antes de sentarse a la mesa? Las preocupaciones, remordimientos y cavilaciones nos quitan el sueño. La iracundia acelera febrilmente la circulación de la sangre. El temor entorpece la lengua, manos y pies, de modo que no acertamos ni en lo que decimos ni en lo que hacemos. El espanto detiene la circulación, eriza los cabellos y amortigua la vida fisiológica, anula el entendimiento y nos lleva a cometer acciones ridículas, cuando no deplorables locuras. Por lo tanto, es lástima que la mayoría de las personas ignoren la poderosa influencia del pensamiento en el organismo corporal y crean que la mente tiene por único instrumento las células cerebrales. Contra esta preocupación, se levantan numerosas pruebas demostrativas de que las células expresan todas algo de inteligencia. Por ejemplo, si colocamos una tirilla de tejido vivo en un microscopio, cuyo cristal conserve rastros de nitroglicerina, veremos que las células rehúyen súbitamente el contacto con la temible droga, como si conocieran el riesgo y se apartaran de tan ponzoñoso enemigo. Por otra parte, si ponemos las células cerca de alguna sustancia inofensiva, en vez de rehuir su contacto, lo provocan como si gustasen de ella. En contacto con el opio, las células vibran rápidamente como poseídas de fatal temblor y muy luego quedan narcotizadas por la influencia de la droga. El cuerpo entero está construido por una masa de células, y así resulta que responden fácilmente a las influencias mentales, pues el principio mental está influido en ellas, y la mente es de este modo el constructor del cuerpo físico, mediante los elementos celulares que lo constituyen. Hay órganos más receptivos que otros a determinadas influencias pasionales. El desmesurado egoísmo afecta gravemente al hígado, mientras que el corazón y el vaso están expuestos a la morbosa influencia de la envidia y los celos. No hay corrosivo tan poderoso del cuerpo humano como las pasiones violentas o las dolencias crónicas del ánimo, que poco a poco van emponzoñando los humores del cuerpo y minando lentamente el organismo. Así, por ejemplo, el jugo gástrico se altera y adultera bajo la nociva influencia de la cólera, el temor, la pena, el tedio o el espanto, de lo que resultan indigestiones, dispepsias, gastralgias, fiebre y otras enfermedades igualmente molestas y peligrosas. Es muy nocivo disputar, enfadarse o discutir ásperamente durante las comidas, y más todavía entregarse a torpezas con el estómago en plena actividad. Las funciones digestivas están en perfecto paralelismo con las mentales, por lo que ya es de por sí eficacísima medicina mantener a todas horas, y más aún durante las comidas, pensamientos placenteros y conversaciones jubilosas, que ahuyenten el mal humor y disipen la tristeza. No hay necesidad de que se pongan en acción fuerzas físicas para perturbar la economía orgánica, pues la vibración mental se propaga por todo el sistema nervioso y repercute en los tejidos y órganos, determinando un estado fisiológico de índole semejante al estado anímico. Nadie negará que en lo referente al orden físico, el fuego quema, y el agua moja, y la espada corta, y las ortigas pinchan, por lo que evitamos todo cuanto puede molestarnos, y apetecemos cuanto sirve a nuestro gusto y comodidad. ¿Por qué, pues, en el orden mental nos estamos continuamente abrazando, cortando, hiriendo, y pinchando y emponzoñando con pensamientos malignos y morbosas emociones? Un acceso de furor, un prolongado sentimiento de venganza o frecuentes pensamientos de torpeza pueden causar en las células nerviosas tan debilitantes estragos que cueste mucho tiempo reparar el daño, si acaso cabe reparación. Cuando nos convencemos plenamente de que las siniestras emociones y todo linaje de pasión brutal causan enormes estragos en el funcionamiento mental con sus correspondientes deformaciones y estigmas en el cuerpo físico, evitaremos los malos pensamientos y viles deseos con tanto cuidado como nos precavemos de una enfermedad pestilente. Los anales médicos registran casos auténticos de lisiados e impedidos, que curaron súbitamente por efecto de alguna conmoción cuya violencia alteró de raíz su estado mental, como por ejemplo la inesperada vuelta del hijo a quien se creía muerto,
una herencia imprevista, la realización de vivísimos anhelos por largo tiempo alimentados y también la fe firmísima en la curación milagrosa de la mortal enfermedad. En estos casos, la violencia y radical mudanza del pensamiento determina el cambio a sí mismo radical de las condiciones fisiológicas. Es un fenómeno muy conocido que en el fragor de una batalla, cuando los soldados llegan al punto culminante del furor bélico, no sienten de pronto el golpe de la bala o metralla que los hiere en alguna parte no muy vital del cuerpo y siguen combatiendo hasta que chorrea la sangre o las ambulancias los retiran de la pelea. Entonces, al entusiasmo guerrero sucede un aplanamiento vecino del colapso, porque la imaginación, excesiva por el temor, abulta el peligro y representa la herida mucho más grave de lo que en realidad es. Al paso que mientras la mente estuvo atenta a las incidencias de la batalla, se abstrajo de toda otra sensación. Todos hemos experimentado la interina suspensión de las penas crónicas, al recibir una buena noticia o tener alguna alegría intensa cuyo influjo distrajo la mente de los pensamientos aflictivos. El cambio de actitud mental ha bastado para renovar sus fuerzas corporales. Todo cuanto vigoriza la mente robustece la salud del cuerpo. Los pensamientos optimistas, nobles, levantados y jubilosos son a la par tonificadores de mente y cuerpo. ¿Cómo podrá resistir las acometidas de la enfermedad quien de continuo esté pensando en que no le será posible vencerla? ¿Cómo esperar salud, equilibrio y armonía en el organismo físico si estamos reflejando perpetuamente en él la discordia mental? No cedamos nunca a la idea de que no podemos dominarnos por completo y ser dueños absolutos de nosotros mismos. Afirmemos gallardamente nuestra superioridad sobre las enfermedades sin rendirnos a fuerzas inferiores, pues nada agravará tan rápidamente una dolencia como la actitud mental que atraiga los temidos males. Cuando a alguien se le dice que posee un terrible mal o una terrible enfermedad, sobreviene un rápido empeoramiento que puede desembocar en la muerte. Por el contrario, conviene animarle, para de este modo transmutar de siniestra en placentera su actitud mental, cuya influencia en el cuerpo contribuya poderosamente a restablecer la salud física y mental. Bien saben los médicos cuánto importa, para la franca convalecencia del enfermo, decirle que está fuera de peligro y que muy pronto curará del todo, si pone de su parte la necesaria serenidad de ánimo y equilibrio de mente, obedeciendo con rigurosa observancia cuanto se le recomiende. La confianza en el médico y la fe en las medicinas han obrado en todo tiempo verdaderos milagros, aun cuando se haya puesto la fe en sustancias anodinas. No pasarán muchos años sin que se reconozcan las admirables virtudes terapéuticas del pensamiento disciplinado y sujeto a una voluntad libremente esclava de la ley divina. Durante siglos ha estado la humanidad escudriñando en los reinos de la naturaleza principios activos vegetales y minerales que enriquecieran sus farmacopeas, sin advertir que en las circunvoluciones y anfractuosidades de su cerebro, en las intimidades de su verdadero ser, radica la más eficaz panacea y el más poderoso remedio de sus dolencias físicas y morales. Por fortuna, los médicos de todos los países se van percatando poco a poco de la innegable influencia de la mente en el cuerpo, de lo moral sobre lo físico, y comienzan a estudiar el tratamiento estrictamente científico de la cura mental. El médico futuro tendrá toques de maestro y de psicólogo, pues toda su terapéutica se resumirá en enseñar al enfermo a buscar en su interno ser la verdadera medicina de todo mal. El amor es la ley suprema de nuestra existencia, y cuanto de ella sea parte, ha de producir desorden en el organismo corporal, porque infringirá la ley de nuestro ser. Toda persona puede eliminar sus enemigos anímicos, con solo poner toda su voluntad en el libertador esfuerzo de sustituir los malos pensamientos por otros que sean puros y placenteros. Tal es el secreto de la salud del cuerpo y de la paz del alma, conseguidas tras empeñada batalla con la naturaleza inferior por el irresistible poder del pensamiento. Longevidad. El cuerpo parece joven en el viejo y viejo en el joven, según la persona se crea joven o vieja.
Un multimillonario norteamericano aseguraba que de buena gana daría $10 millones por 10 años más de vida. Sin duda que también hubiera dado 100 millones. Cuán amable nos parece la vida. Aún la persona más desgraciada, el criminal de más aflictiva condena, no consentiría en reducir de su existencia ni siquiera una hora. Cualesquiera que sean nuestros anhelos, todo lo posponemos al amor a la vida. Y por lo mismo necesitamos enaltecerla y acrecentarla en todo lo posible. Nos asustan las primeras canas, las primeras arrugas, los síntomas de vejez, y deseamos conservarnos frescos, pujantes y robustos. Pero la mayoría de las personas no toman las necesarias precauciones para mantener su juventud y vigor, sino que por el contrario, infringen las leyes de la longevidad, consumiendo su savia vital, y después se sorprenden de que decaigan sus fuerzas por no haber tenido en cuenta las penosas consecuencias del estrago de los nervios y del abuso de las facultades. La vida larga ha de ser vida regulada. Si no tomáramos con tan desmedido afán los negocios que consumen trabajosamente el tiempo necesario para el descanso y el recreo, podríamos de seguro prolongar la vida hasta los 100 años. Es el organismo humano como un reloj de muy delicada construcción, que puede marchar bien durante largos años si con cuidado se le conserva, pero que adelanta, atrasa o se estropea cuando se le abandona o maltrata. Extraño parece que, aunque todos tenemos tan profundo apego a la vida, hagamos lo contrario de lo que convendría para alargarla. El pensamiento tiene muy eficaz influencia en este caso, pues si creemos que pronto hemos de morir y medimos nuestras fuerzas por los años, nos asaltará prematuramente la vejez y seremos tal como pensamos ser. Al paso que si nos afirmamos en la creencia de que el tiempo nada puede contra nuestra voluntad y ponemos de nuestra parte los medios necesarios para conservar la salud y prolongar la vida, mantendremos hasta más allá el vigor y entusiasmo de la juventud. La mayor parte de las personas no echan de ver que su actitud mental es una positiva energía de seguros resultados. Cada vez que concentramos nuestro pensamiento, lo revestimos de formas correspondientes a la índole de nuestras aspiraciones, que serán bellas si pensamos en la belleza, salutíferas si en la salud, juveniles si en la juventud, decrépitas si en la impotencia y en la muerte. Por lo tanto, más pronto envejecerá quien siempre esté pensando en la vejez y se forje el convencimiento de que le pasan los años y pierde fuerzas. Hay quienes continuamente se quejan de que ya no son buenos para nada por haber transpuesto los 60 y rehúyen toda clase de trabajos de empeño diciendo que se han de dejar para los jóvenes. A este propósito declara Mulford: quien a los 35 años empieza a pensar en la vejez, será viejo a los 55, porque la mente elabora el material adecuado a la índole de su actividad. Si dais por supuesto que ha de venir la decrepitud, llegará mucho antes de lo que esperéis. En cambio, si mantenéis en vuestra mente la idea de juventud, se reflejará concretamente en vuestro organismo. Las 3/4 partes de las personas se tienen por viejas a los 60 años, porque ya desde mucho antes se acostumbraron a pensar que necesariamente habían de ser viejos a esta edad. Si bien se mira, la persona alcanza ya muy entrado en años el punto culminante de madurez, potencia, eficacia, sabiduría, prudencia e intuición. No es ley de la naturaleza que el cuerpo humano fenezca a los 60 o 70 años, siendo así que dura cerca de 25 el período de formación y crecimiento hasta la completa virilidad, pues todo en la naturaleza demuestra la matemática proporción entre las diversas épocas de la vida. Los animales viven de 4 a 6 veces el tiempo que tardan en crecer, y esta misma ley regirá en la vida de las personas si no la quebrantan los vicios y pasiones. Toda la experiencia y conocimientos acumulados durante los florecientes años de la juventud
capacitarán a la persona que viviese normalmente para realizar mucho más en un año de su setentena que en 6 de su veintena. Nadie es viejo hasta que pierde todo interés por la vida y se le quebranta el ánimo y se le hiela el corazón. Los años no son factor tan importante en este punto como las modalidades del pensamiento y los rasgos psicológicos del carácter. A cualquier edad, es viejo quien se aparta de sus ideales y se divorcia del espíritu de su tiempo y se distancia de los progresos de su época. El prejuicio de que nuestras fuerzas han de decaer y nuestros anhelos desvanecerse a edad fija influye de tan perniciosa manera en nuestra mente que tenemos por imposible transponer los límites de invalidez señalados por la rutina y nos creemos incapaces de muchas cosas que airosamente podríamos realizar. La acción del pensamiento obraría milagros si lo revertiéramos de las tétricas imágenes de la vejez y de la muerte a las luminosas de la juventud y la vida. Si nos convencemos de que nuestra naturaleza superior jamás envejece, mantendremos hasta muy avanzada edad la juvenil frescura del semblante, la agilidad de miembros y la agudeza de sentidos que parecen peculiares de la juventud. No es posible que nadie sea diferente de cómo son sus pensamientos y convicciones. Difícilmente curará el médico a un enfermo convencido de que ha de morirse sin remedio. El organismo responderá a su pensamiento. Hubo quienes se preocuparon por la idea de que no habían de pasar de los 60 años. Y tan firme y definido era en ellos este convencimiento, que efectivamente no llegaron mucho más allá de la edad en que de antemano habían señalado su muerte. Tan falsas ideas sobre la duración de la vida humana suelen prevalecer entre personas sujetas a labores sedentarias o de monótono ejercicio, falto de interés y variedad a propósito para cultivar su entendimiento. La monotonía desgastará rápidamente el organismo y antes de aparecer las arrugas en el rostro, queda seco el cerebro y arrugada la mente. Por el contrario, el ánimo esperanzado, el sacudimiento de la ociosidad, las condiciones higiénicas, el racional empleo de nuestras facultades en tareas que nada tengan de serviles y la práctica prudente de la filosofía optimista son elementos cuya combinación contribuyen a prolongar la vida. La ocupación continua es también poderoso factor de longevidad, pues aparte del libertinaje y la disipación, no hay elemento tan disolvente de la vida como la ociosidad. La persona es joven mientras hace algo de provecho, y cuando ya nada hace, es lo mismo que si hubiese muerto. El trabajo favorece la longevidad. Más presto se enmohece el buque anclado en el puerto que navegando por el mar. Y el agua estancada, no la corriente, se corrompe. El honrado y ardoroso esfuerzo favorece la salud del cuerpo y la mente. Las facultades inactivas envejecen con mayor rapidez que las en ejercicio continuo. Hay quien anda por el mundo 25 años después de haber muerto psíquicamente, de la propia suerte que muchos árboles se mantienen en pie largo tiempo después de haber cesado de echar hojas y dar fruto. No es tan fácil como parece renovar y rejuvenecer la mente, pues basta para ello sostener sin desmayo la rectitud de pensamiento, como pudiéramos acometer cualquier otra empresa, fiados en nuestra constante vigilancia, persistente esfuerzo e invencible determinación. Quien desee rejuvenecerse, renueve su mente con pensamientos juveniles y logrará renovar las células de su organismo corporal, que no envejecerá mientras perdure la juventud espiritual. Hemos de rechazar todo pensamiento de vejez y muerte, con olvido de contratiempos, desgracias, errores, infortunios y caídas del pasado. Por medio de armoniosos pensamientos podréis manteneros jóvenes y prolongar vuestra vida más allá de los ordinarios términos. La felicidad doméstica contribuye muy poderosamente a prolongar la vida, y en cambio la amargan y abrevian los rozamientos y disgusto de familia. El único medio eficaz de mantener el equilibrio físico es mantener el equilibrio mental. Las noches de cavilación, insomnio y angustia no solo avejentan, sino que ponen la vida en riesgo por quebranto de salud, pues dejan la sangre en un estado de emponzoñosa alteración,
que entorpece a un tiempo las funciones orgánicas y mentales. Muchos andan desequilibrados por la mala costumbre de cavilar durante la noche, dando vueltas y más vueltas en la cama ante la imagen, casi siempre exagerada, de sus dificultades y contratiempos, abultados por el temor. Precisamente el sueño es uno de los más valiosos elementos de la longevidad, con tal de que antes de dormirnos llenemos nuestra mente de placenteros, luminosos y bellos pensamientos. Si las experiencias y pruebas del día han entenebrecido nuestro espíritu, hemos de reaccionar antes del sueño eliminando todo elemento negativo, desvaneciendo toda siniestra imagen y borrando todo recuerdo penoso de cuanto estropeó nuestra dicha y nos causó sufrimiento. Nunca debemos entregarnos al sueño sin haber restablecido el perdido equilibrio y puesto en actuación las fuerzas concurrentes a la paz y armonía de la vida. Si el hombre o la mujer hubiese alcanzado la necesaria sabiduría, sería seguramente capaz de vivir más de un siglo. La persona de mente cultivada elimina muchas flaquezas y debilidades que prematuramente invalidan a los incultos e ignorantes. La vida sencilla y austera en el orden físico y activa y noble en el orden mental favorecen poderosamente la longevidad. De aquí los largos años de vida que suelen alcanzar los religiosos, cuya mente está siempre ocupada en la meditación de elevados ideales y su vida consagrada inegoístamente al servicio del prójimo. Los altos ideales, los elevados propósitos, las nobles aspiraciones, todo cuanto estimula el esfuerzo, contribuye a mejorar sus condiciones de salud y vigor. En igualdad de circunstancias, vive más tiempo quien más intensamente anhela el bien, porque toda noble aspiración es un perpetuo tónico que estimula las facultades de la mente. La naturaleza humana está encuadrada en principios de justicia, honradez, verdad y belleza, por lo que en cuanto violamos cualquiera de estos principios en pensamiento o en acción, levantamos la discordia en nuestro interior, con su correspondiente consumo de energía vital y el forzoso desgaste de cuerpo y mente. Envejecemos demasiado pronto por no mantener acordes nuestros instrumentos mentales, y así sufrimos a causa de la discordancia resultante del desquebramiento de la ley fundamental de la armonía. La serenidad de la mente es amiga de la juventud y favorece la renovación, reparo y rejuvenecimiento del cuerpo. Si queréis conservaros jóvenes, frecuentad el trato de los jóvenes, pues os asimilaréis la exuberancia de su ánimo, la agudeza de su ingenio, la brillantez de su mente y la gallardía de sus modales. Teneos por jóvenes y vestid como los jóvenes, en cuanto lo consienta la dignidad en el buen sentido de vuestros años. No arrastréis los pasos, andad con el pecho saliente, atrás los hombros, alta la cabeza y la vista 20 pasos al frente. No permitáis que el romanticismo sensato muera en vosotros, porque la caballerosidad, la galantería, la benevolencia, la afabilidad y el amor mantienen ardoroso y joven el corazón. Siempre y en toda circunstancia, hemos de forjarnos nuestra propia imagen tal como quisiéramos ser. No os complazcáis en vuestras imperfecciones y flaquezas, que mancillarían la imagen, sino manteneos en la convicción de lograr el perfeccionamiento a que nos tiene destinados el Creador. Tal como la persona piensa, así parece en semblante, continente, gestos, actitudes y modales. Por lo tanto, mucho importa entregarnos a cuanto contribuya a mantener la mente lúcida, placentero el ánimo y levantado el espíritu, sin tomar muy por lo serio la vida. Las expansiones jubilosas y los recreos inocentes borran las señales de la edad y nos retribuyen a la juventud. Por lo contrario, la adustez, acritud y extremada seriedad avinagran el carácter y quebrantan la salud. Mientras nos esforcemos en vigorizar nuestras facultades y extender más y más el campo de nuestros conocimientos por el triple ejercicio de las actividades física, mental y moral, detendremos los pasos de la vejez y, a pesar de los años, conservaremos todas las gallardías de la juventud, pues no se pregunta la edad a quien no se fatiga en el trabajo. Decía Swedenborg que la juventud estriba en el aprovechamiento de la vida, porque cuando se vive mucho y bien,
Todos los necesitados de consejo lo buscan en la experiencia de los viejos, cuyo poder está en su sabiduría. La vejez no entraña forzosamente decrepitud, sino que es la madurez y la sazón de la vida interior dentro de la marchita cáscara. Multitud de razones abonan que el fin de la vida sea lo mejor de la vida. La nueva educación. El pensamiento ha de concentrarse en obra para que de lección aproveche, pues nunca lo enseñarán ni la pluma ni la lengua. Una madre de numerosos hijos los educó sin haberles puesto casi nunca la mano encima. Cuando tuvo al primogénito, dijo que se sentía demasiado bondadosa para corregir a los hijos con el castigo, y por ello se ceñiría a amarlos. Y este amor fue el imán que de maravillosa manera mantuvo unida a la familia. Ninguno de sus hijos salió mala cabeza, y cuando ya todos fueron hombres y mujeres de provecho, veneraban a su madre. Supo aquella bondadosa mujer despertar, avivar y fortalecer las buenas cualidades de sus hijos, con lo que no tuvo necesidad de reprimir las malas inclinaciones, de suyo sofocadas por la lozanía y exuberancia de las contrarias. El amor operó tan señalado prodigio psicológico, porque el amor es el salutífero bálsamo que cura y cicatriza las heridas del corazón. La historia sagrada abunda en pasajes que denotan la eficacia del amor como agente de salud y longevidad. ¿Cuándo nos convenceremos de que el amor es armonía y que sin armonía no puede haber salud? Donde reina el afecto, no tiene asiento la discordia. El cariño es serenidad, paz y dicha, el más seguro específico contra las brutales inclinaciones. Así como la crueldad se desvanece ante la compasión, así los aviesos sentimientos tienen su antídoto en la dulce caridad y amorosa simpatía. La madre es la suprema modeladora de la vida y el destino. El amor maternal ha contenido multitud de veces los estragos de las enfermedades del cuerpo y reparado las del alma. La madre solícita y prudente no agrava la cólera, temor, enojo, desconsuelo u otra emoción de su hijo con represiones acerbas, denuestos humillantes y golpes de previsos, sino que apacigua y calma al conturbado con palabras cuya irrebatible evidencia avasalle su entendimiento y conmueva su corazón. Sabe que encender más el ánimo de quien ya lo tiene en brasas sería como apagar una hoguera con chorros de petróleo. Los orfanatos ofrecen patéticos ejemplos de cuán prematuramente pasan a la adolescencia los niños privados por la muerte del maternal cariño y de las dulzuras del hogar. Lo mismo sucede a los hijos de familias menesterosas que habitan en las casuchas de los barrios ínfimos de las ciudades populares, en continua familiaridad con la astucia, la picardía, la obscenidad y todo el linaje de malignas influencias que amenazan hundirlos en el crimen. Un niño así corrompido contrasta con aquel otro criado en una atmósfera de pureza, refinamiento y cultura, cuya mente está siempre abierta a las elevadas inspiraciones de la verdad, la belleza y el amor. ¿Qué probabilidad de conducirse noblemente en la vida ha de tener el niño cuyos primeros años transcurrieron entre continuas escenas de abyección? Así es muy importante que el niño no vea ni oiga nada de cuanto pueda deprimir su carácter y desviar su pensamiento de los puros ideales. Hemos de ser muy indulgentes con los hombres viciosos o desequilibrados, cuya niñez estuvo sumida en la brutalidad y el crimen, con la mente contaminada de impuros pensamientos. Conviene recordar que la mente infantil es tan delicada como una placa fotográfica que fija y retiene la imagen de cuantos objetos entran en su campo de exposición. Las primeras sensaciones son como el molde del carácter a que más tarde se ha de ajustar la vida, para alentar a un niño y estimularlo a que se porte lo mejor que pueda,
Es preciso poblar su ambiente de fúlgidas, esperanzadas, optimistas y generosas representaciones que le infundan confianza en el éxito. De mayor ventaja que la más abundante herencia es para el niño recibir desde sus primeros años la educación conveniente para acostumbrarle a pensar rectamente y armonizar su ánimo con el aspecto luminoso y optimista de todas las cosas. Mantened la mente del niño bañada en una atmósfera de armonía y verdad, y no habrá en ella sitio para la discordia y el error. Es cruel estar reconviniendo de continuo a un niño por sus defectos y genialidades, pues con ello le deprimimos el carácter, en vez de alentarlo de modo que aprenda a estimular en justa medida sus posibilidades, sin caer en los vicios extremos de la presunción y de la cortedad. Por lo general, los niños tímidos, recelosos y desconfiados se muestran retraídos porque creen que les faltan las aptitudes y cualidades que en otros resplandecen, cuando acaso les tengan en grado superior, aunque latentes y dormidas, en espera de estímulo suficiente vigoroso que las despierte. Así es una torpeza o una infamia reprimir la confianza que en sí mismo ponga un niño, dudar de su capacidad, osa herirle diciendo que en su vida ha de servir para cosa de provecho. La mayoría de los padres no se dan cuenta de lo muy impresionables que son los niños, ni de cuán fácilmente se resienten por el menosprecio o el ridículo. Sus delicadas naturalezas necesitan cariño, estímulo, amor y aliento, a fin de que no se inviertan en negativas sus positivas cualidades, como seguramente se invertirán si siempre estuviéramos reprendiéndolos y vituperándolos. Ya advierten los pedagogos que es mucho más fácil atraer que obligar. Los elogios, emulaciones y estímulos, cuando justos y oportunos, son de mayor eficacia en la educación del niño que las amenazas, reprimendas y castigos. El calor solar tiene infinitamente más influencia en el florecimiento y fructificación de las plantas que los vientos y las tempestades. Cuanto quiere lograr de ellos el maestro que trata con paternal amor a sus alumnos, y es tan suave en la forma como enérgico en el fondo, sin consentir jamás voluntariedades ni rarezas, ni emplear tampoco palabras despectivas, ni golpes humillantes, sino mostrándose siempre cariñoso, afable, imparcial y justiciero, de suerte que no haya impedimento alguno de simpática comunicación entre maestro y discípulo. A muchos padres les sacan de quicio las travesuras y picardías de sus hijos, cuya malicia es, la mayor parte de las veces, más imaginaria que real, pues generalmente proviene de la exuberancia juvenil ansiosa de respiro, por lo que conviene dar a su ánimo, por medio de juegos y deportes, la expansión que de otro modo estallaría en violentas manifestaciones. Rebosan de vida los niños hasta el punto de no poder estar quietos ni un momento, a no ser porque se les cautive la atención o se les ocupe variadamente en tareas a la par útiles, instructivas y agradables, que apacigüen su natural turbulencia y disciplinen su versatilidad. El amor es la única fuerza capaz de contenerlos y dominarlos. No conviene que exijamos a los niños un comportamiento de hombres, ni a las niñas labores y funciones de mujeres. Esto sería contra naturaleza. Dejemos que gocen cuanto sea posible de su infancia, y conciliemos prudentemente en su trato la libertad con la restricción, alentándolos y guiándolos en sus juegos, de modo que el ánimo les rebose de júbilo, pues nada más triste en este mundo que un niño precozmente varonil, por haberle robado los encantos y dichas de la infancia. Hay quienes se revuelven contra los niños acusándolos de egoístas, crueles, desgraciados, irascibles y volubles. Pero si bien suelen apuntar en ellos estos vicios de la voluntad, se debe a que el crecimiento y desarrollo de su cerebro es más rápido en unas partes que en otras, de lo que proviene un temporario desequilibrio de la mente, durante el cual se avivan las malas inclinaciones de la naturaleza inferior, para ceder más tarde por virtud del equilibrio mental a la influencia del buen juicio. Las facultades morales
y el sentimiento de responsabilidad tardan más en desenvolverse que otros rasgos del carácter. Por esta razón, en su trato con los niños, deben los mayores envolverlos en el efluvio de amorosos y auxiliadores pensamientos que neutralicen o por lo menos aminoren los efectos del pasajero desequilibrio mental a que, por el desarrollo y crecimiento de su cerebro, están sujetos. La experiencia de vida nos enseña con los años que la bondad y eficacia de nuestras acciones dependen más bien de la disposición de ánimo y actitud mental en que nos coloquemos, que de circunstancias fortuitas o eventuales. Por lo tanto, conviene que eduzcamos y vigoricemos las placenteras y optimistas cualidades del niño, de modo que, ya del todo fortalecidas en la juventud, le sirvan de arma defensiva contra las invasiones del temor, la duda, el desaliento y la desesperación. Una de las causas de la deslenable salud de que continuamente se quejan las clases acomodadas es precisamente el haberse criado en una atmósfera de aprensión y recelo con excesivos cuidados, por el temor de que sus padres temían de que se enfermaran y murieran. Durante toda su infancia les envolvieron pensamientos de muerte, y así no es extraño que, ya mayores, les mueva el establecido hábito de tomar exageradas precauciones contra los riesgos de enfermedad. Esta negativa disposición entorpece de tal modo la actividad de las personas, que muchas veces las inutilizan moralmente para desempeñar cargos, ejercer funciones y cumplir deberes a cuyo desempeño, ejercicio y cumplimiento le inclinan sus naturales aptitudes. Su prevención y remedio está en acostumbrar al niño a pensar en la salud, apartándolo por medio de la higiene prohibitiva de todo cuanto pudiera quebrantársela. Conviene enseñar al niño que la salud es el estado normal del cuerpo humano y que la enfermedad proviene siempre de alguna transgresión leve o grave de su funcionalismo en uno de los tres órdenes: físico, intelectual o moral. Ha de convencerse el niño de que las penas y sufrimientos humanos, las angustias del ánimo y las enfermedades del cuerpo, así como todos los males que afligen a las personas, derivan de sus vicios y pasiones, de su vida desordenada, de no guardar los mandamientos de la ley de Dios y de ceder a los capitales vicios de soberbia, avaricia, lujuria, gula, ira, envidia y pereza. También conviene tener en cuenta que la infancia es muy crédula y no pone reparo alguno a los cuentos y relatos de los mayores, sobre todo los familiares. Aunque se les digan las cosas en broma, las toman en serio o por lo menos dudan de si serán o no verdad, pues tan viva es la imaginación y tan receptivas sus mentes, que todo lo abulan y exageran aún sin darse cuenta. Y muchas veces los castigamos injustamente por decir embustes y mentiras que nosotros mismos les enseñamos en leyendas y cuentos, cuyas moralejas no bastan a cohonestar su falsedad. La mayor parte de los extravíos juveniles que degeneran más tarde en inclinaciones nocivas provienen seguramente de la falta de confianza de los niños en sus padres y maestros, o por mejor decir, de que éstos no supieron infundirla en sus hijos y discípulos. Cabe imaginar la decepción que ha de sufrir el niño cuando ya mayorcito descubre que duramente toda su infancia le han estado engañando, los mismos de quien debía esperar la verdad sincera. Así se ha de tener mucho cuidado en no adulterar la pureza de su mente con patrañas, supersticiones, consejas y leyendas terroríficas que dejarán honda y siniestra huella en su vida, con riesgo de hundirles en la impiedad y el descreimiento. Hemos de abstenernos de castigar al niño mientras esté poseído de temor, y mucho menos cuando quien haya de castigar se halle bajo la pasional influencia de su cólera. Tan deprimente trato despierta muchas veces la animadversión del niño, frustrando todo intento de adelanto moral. No basta tener aptitud, es preciso tener efectividad, y todo cuanto entorpezca alejará las probabilidades de éxito en la vida. Así vemos personas de excelentes aptitudes que estropean cuantos asuntos toman entre manos o se ven relegadas a estados subalternos por deficiencias mentales o morales que hubiera podido subsanar la adecuada educación durante la infancia. De esto se infiere que los futuros educadores cuidarán solícitamente de intensificar la potencia creadora del educando,
para aumentar con ello las probabilidades de éxito y disminuir las de fracaso, fortaleciendo las cualidades débiles y compensando las inclinaciones unilaterales, a fin de obtener en último resultado el equilibrio de la mente. Deplorable labor educativa es la del colegio que anualmente echa al mundo una promoción de jóvenes con la cabeza llena de fárragos inútiles, faltos de confianza en sí mismos e incapaces de pronunciar 4 palabras en público. La educación futura ha de tener muy en cuenta que cuanto el alumno aprenda ha de serle física, intelectual y moralmente provechoso y utilizable a voluntad en las necesidades de la vida. Porque ¿de qué sirve la educación si no podemos saborear sus frutos? ¿De qué los conocimientos si nos faltan precisamente aquellos cuya posesión nos libraría de muchos tropiezos y nos abriría seguros caminos para la realización de nuestros anhelos? Preliminar indispensable de la educación integral y armónica de las facultades y aptitudes del niño es la educación de la mente por medio de ejercicios que adiestren al niño en el difícil pero valiosísimo arte de pensar y discurrir por sí mismo. Gracias.